No. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de nuestro webinar a cargo de la doctora Montserrat Bravo Delgado. En esta ocasión, pues ella nos viene a dar un conversatorio. Estamos reunidos aquí varias personas invitadas para hacer un diálogo sobre este nuevo regreso a clases. Por ahí ya tenemos en el chat una pregunta para ustedes para iniciar este webinar. Y bueno, pues vamos a dar comienzo a este webinar. Voy a pedir que abra su cámara y su micrófono, la doctora Montserrat. Ya la tenemos aquí en primer plano. Bueno, ella es licenciada en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, cuenta con una maestría en Psicología y un doctorado en Educación por la Universidad del Distrito Federal. Cuenta con 9 años de experiencia dentro del ámbito eh, educativo a nivel básico, donde desempeñó las funciones de docente frente a grupo, apoyo técnico pedagógico, subdirectora académica y de gestión en escuelas primarias de financiamiento público. Actualmente se desempeña como docente universitaria en la Universidad de CEL y la Universidad UCAD en México, en las carreras de psicología y pedagogía, contando con 4 años de experiencia en este nivel. Es investigadora y consultora educativa especializada en los temas de participación social y gestión educativa, experta en metodología educativa, ¿Tú me escuchas a mí, de Monse? literatura y análisis de datos cualitativos. Sí. Con Max QDA. Ha publicado en revistas científicas ¿Por qué está hablando internacionales, esta indexados chica? A ver. A ver, mándeme un... a Scopus y se ha desempeñado como revisora para revistas científicas nacionales. Participó como ponente en el tercer Congreso Internacional Virtual sobre Desigualdad Social, Educativa y Precarización en el siglo XXI y es ponente en el 16º Congreso Nacional de Investigación Educativa organizado por el COMIE en México. Es colaboradora de Educaconciencia, donde desempeña actividades de investigación y divulgación científica. De igual manera, desarrolla e imparte talleres orientados a la formación docente y profesional. Pues sin más, le cedemos el micrófono a la doctora Montserrat y les pedimos mantener el micrófono apagado a la audiencia. Gracias. Hola a todas y a todos, buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Educaconciencia nuevamente. Tenemos hoy un tema bien interesante y les agradezco a todas y a todos el estar aquí acompañándonos. Hoy vamos a hablar de la comunicación entre familias y escuelas. Le pusimos este título así de Tendiendo Puentes porque es una colaboración tan importante la que tienen las familias y las escuelas para el aprendizaje de los alumnos y es muy valioso no solamente desde la parte pedagógica, sino también desde la parte del crecimiento de las mismas instituciones, de la participación social. Y es algo de lo que quiero hablarles en primer lugar. ¿Qué vamos a entender por participación social? Y también pues explorar cómo se construye, cómo se está construyendo esta comunicación entre familias y escuelas en estos tiempos de pandemia. Contamos además con la presencia de algunos invitados especiales que al ratito se los voy a presentar y que pues nos van a estar compartiendo sus experiencias personales dentro de este contexto de pandemia. Ya estoy aquí. Ok. Y pues bueno, vamos a iniciar hablando de la participación social, ¿sale? ¿Qué entendemos por participación social? Por esta vamos a entender a la participación en general de todos los actores sociales dentro del contexto educativo. Cuando hablamos de participación social, no solamente nos referimos a los padres de familia, si bien son un agente muy importante, pero también esto implica la participación de docentes, la participación de la comunidad que rodea la institución educativa, la participación de las organizaciones sociales dentro de
tanto las decisiones educativas a nivel de institución y decisiones que pueden tener que ver sí con la parte organizativa, sí con la parte inclusive de infraestructura, pero también que tienen que ver con la parte pedagógica, ¿no? El hecho de desarrollar, por ejemplo, proyectos que involucren a la sociedad, que involucren a los diferentes actores y en donde ellos también pues tengan voz en expresar cuáles son las necesidades del centro escolar, ¿no? En resumen, la participación social implica que se les dé voz a todos, pero que también que todos participen de las acciones que se realicen para fortalecer a la escuela y pues sobre todo al final del día para fortalecer el proceso educativo. Al final del día se espera que los beneficiarios de esto pues sean los alumnos y en general también la comunidad, porque la participación social implica también vincular a la escuela con la comunidad, ¿no? No solamente de la comunidad hacia la escuela, sino también de la escuela hacia la comunidad. ¿Por qué es importante la participación social? Porque la participación social es un eje importante de la vida democrática de un país. La participación social no solamente se vive en lo educativo, sino que también se vive en todos los aspectos de la vida democrática de los países. Por ejemplo, ahorita en este contexto de pandemia, el hecho de que nosotros como sociedad seamos responsables y tomemos las medidas de protección, de seguridad, de distanciamiento social, implica que nosotros participemos de esto, ¿no? Es un valor para la convivencia democrática, pero también es una actitud que es favorable a todo proceso democrático, ¿no? Y bueno, ¿qué nos beneficia dentro del aspecto educativo o por qué es importante? Porque esto permite convertir las escuelas no solamente en un espacio de formación académica, sino también en un espacio de formación ciudadana. Y bueno, de entre sus múltiples ventajas o aportaciones, tiene el hecho de ser capaz de maximizar los recursos de la sociedad. A veces los recursos de la institución educativa pueden llegar a ser limitados y cuando la comunidad desde este sentido apoya a sus escuelas, pues esos recursos se pueden maximizar. Y no solamente hablamos en términos económicos, ¿no? Sino también de que a lo mejor haya alguna necesidad dentro de la escuela en términos de infraestructura o en términos no sé, de apoyo pedagógico y dentro de la misma comunidad puedan surgir personas que digan, yo puedo apoyar con eso, yo puedo contribuir con eso, ¿no? De acompañamiento, por supuesto, para las y los alumnos y de generar espacios donde las escuelas se vuelvan un espacio público, donde se vuelvan un espacio de corresponsabilidad entre todos los agentes educativos, ¿no? Ahora bien, ya centrándonos en la relación entre escuela y familias, pues está ya documentado dentro de las investigaciones educativas que cuando hay un apoyo por parte de la familia y cuando hay una buena vinculación, cuando hay comunicación, corresponsabilidad entre familias y escuelas, esto se ve beneficiado en el proceso y en el logro de los aprendizajes de los alumnos, ¿no? En este sentido, pues las y los alumnos son conscientes de que su familia se involucra, desde que su familia le importa este proceso y se sienten así también acompañados, se sienten apoyados, ¿no? Además se dan cuenta, perciben que hay una buena comunicación, hay un buen vínculo con la escuela y que van encaminadas hacia fines comunes, ¿no? Que no va por un lado la familia y por otro lado la escuela. Y bueno, algo que sí es importante señalar es que esta comunicación no es algo estático, es la comunicación entre las familias y las escuelas es algo que se ve modificado por el entorno, por el contexto, por las necesidades sociales, por las características de la comunidad en particular y lógicamente situaciones como la pandemia pues han traído implicaciones dentro de esa comunicación, dentro de esas formas de relacionarnos entre escuelas y familia, ¿no? Y también importante señalar que a nivel en diferentes niveles existen diferentes formas de comunicarse. No es lo mismo la comunicación con las familias, hablamos de, por ejemplo, nivel básico preescolar o primaria, que si hablamos
digamos, a nivel superior, ¿no? Van modificándose estas formas de comunicarnos, estas formas de acompañar al alumno también, ¿no? Pero siempre importante señalar que la familia sigue presente, aunque por ejemplo, pensando en los niveles medio superior o superiores, donde el alumno se va haciendo más independiente, de todas formas la familia no deja de desvincularse del todo del proceso educativo del alumno, pero su papel se va modificando, ¿vale? Ahora, ¿qué hemos encontrado en estos momentos? Yo me encuentro dirigiendo una investigación que precisamente se abocó a revisar qué sucedía con esta participación o qué sucedía con esta comunicación con los padres en el contexto de pandemia. Algo que nos encontramos que fue muy interesante para mí descubrir fue la cantidad y la diversidad de formas de comunicación, de canales que se establecieron, ¿no? Que muchos de ellos fueron, o la mayoría, fueron promovidos por el docente y que ellos reconocen como algo que les permitió mantenerse en contacto de diferentes formas. Digamos WhatsApp, en algunos casos Facebook, videollamadas, llamadas, correos electrónicos. Ahorita algo que nos percatamos es que se estableció una red de comunicación bastante amplia y flexible, ¿no? También, pues, fue muy claro el hecho de que esta comunicación también representaba retos, ¿no? Uno de los retos significativos, la cuestión de cómo nos entendemos a distancia, ¿no? Donde aparentemente yo escribo un mensaje y para mí está muy claro, pero al parecer no, cuando el otro lo recibe no es del todo claro, ¿no? Este es un aspecto que se presentó bastante, ¿no? También, pues fue una realidad el hecho de que hubo familias con las cuales se perdió la comunicación por completo, con las cuales no fue posible rescatar, y esto pues por diferentes situaciones, contextos difíciles en las que vivían los alumnos, situaciones en las que no era posible estar en contacto con ellos, ¿no? O situaciones donde sencillamente ya no hubo, o sea, la escuela buscó diferentes maneras y ya no hubo una respuesta. Pero en general creo que algo muy valioso que surgió de ello fue también este acercamiento entre familias y escuelas. Algo importante que señalar, al menos en el contexto mexicano, que es donde se centra esta investigación. En los datos previos al COVID, la situación era de alejamiento. Se estaba viviendo una especie de divorcio donde escuela decía yo no me meto de aquí para acá, ¿no? Y tu familia no te metas de aquí para acá, pero tampoco las familias buscaban este acercamiento, ¿no? Digamos que los dos estaban en este distanciamiento, pero en una posición de no buscar, por así decirlo, traspasar estas fronteras. Y cuando el COVID llega a llevarnos estos contextos de aprendizaje a las familias, pues ese distanciamiento irremediablemente se rompe, ¿no? Pero donde también empiezan a surgir oportunidades de crecimiento, tanto para las familias como para las y los docentes, y donde se da un fenómeno de revalorización, ¿no? Donde el docente, las docentes aprecian la labor que están haciendo las familias y el empeño por acompañar a sus hijas y a sus hijos, pero también son testigos o reciben este feedback de que las familias empiezan a entender lo que es su labor educativa, ¿no? De que se ven más involucrados, de que inclusive les hacen comentarios como de no sabía que era tan difícil o no me imaginaba lo que implicaba que esto fuera, y se da esta revalorización. Entonces, ¿qué habría que contemplar o qué había que tomar como pautas centrales para, en este contexto en donde ya estamos empezando a retornar poco a poco a los entornos presenciales? Creo que algo muy valioso que se encontró a partir de esta investigación y que los mismos docentes nos planteaban que era una necesidad, era de mantener y tener la oportunidad de tener esa flexibilidad, de no romper con estos vínculos y de apoyarse en lo que ya se había logrado construir en estos meses para que no se perdiera. También importante aquí es siempre
trabajar el tema de el mensaje, ¿no? Creo que en términos de maximizar la comunicación, hay una serie de recomendaciones que se han hecho en torno a esto y que creo que son muy valiosas rescatarlas, ¿no? En primera, el tema de evitar al máximo posible los dobles mensajes. ¿A qué me refiero con los dobles mensajes? Van en dos sentidos. En primer lugar, ser conscientes de que cuando nosotros nos comunicamos a través de diferentes canales, y esto sobre todo pasa en canales escritos, es importante tener esa retroalimentación, porque como decíamos, a lo mejor para mí lo que yo estoy presentando es muy claro y a mí me queda muy preciso qué se tiene que hacer o cuál es la consigna que se está dando, pero yo no sé del todo cómo lo va a recibir la otra persona, cómo lo va a entender, ¿no? Y a lo mejor lo entiende de una manera que no es para nada lo que yo quería planear, y eso no necesariamente quiere decir que él esté mal o que yo estoy mal. Simplemente, como en toda comunicación y en todo canal, pues hay ruidos, ¿no? Y estamos sujetos también a los contextos en los que estamos, desde qué punto escuchamos nuestro mensaje. Entonces, siempre buscar esa retroalimentación de qué se entendió, ¿no? ¿Qué de lo que quise decir se entendió y cómo puedo aclarar estos puntos conflictivos? Otro punto es también dentro de evitar el doble mensaje, es la cuestión de tener una comunicación sincera, en el sentido, a lo mejor no de no tener filtro, no va tanto por ahí, pero sí de no decir nada que no se quiera decir, ¿no? No mentir, por decirlo así, ¿no? Y que no haya cosas que se vean por detrás, ¿no? Poniendo el ejemplo, porque esto aplica en los dos contextos, tanto del lado de las familias como tanto del lado de los docentes, que si hay una problemática a lo mejor que se está presentando y yo no quiero entrar en la familia, porque sí sería importante enterarla, ¿no? Y trato como de resolverlo acá o de dar un mensaje que realmente no quiero dar, pero hacerlo ya sea para no generar problemas o para no entrar en conflictos, sino sí ver cómo se pueden abordar las situaciones desde una forma muy positiva, tampoco buscando como el conflicto, pero sí atender las cuestiones que se tienen que atender, ¿no? Y sí atender las problemáticas que se tienen que resolver. Por ejemplo, alguna problemática que se les presentaba mucho a los docentes era que de repente dentro de las familias era esta necesidad de que el niño participara y le decían las respuestas, ¿no? Y los maestros se percataban que les decían las respuestas. Entonces, esas eran cuestiones, por ejemplo, que los maestros tenían que abordar de una manera positiva, de una manera que sí fuera respetuosa, pero que no lo podían omitir porque al final del día no estaba siendo positivo para el alumno, ¿no? Y bueno, en el caso, por ejemplo, ya del lado de las familias, de que se esté presentando alguna situación con el docente y a veces no decirlo por no entrar en conflicto con el docente, pero sí lo decimos con otras familias, ¿no? Que eso también es algo que se puede llevar a dar. Entonces, evitar este tipo de situaciones va a ayudar mucho a la comunicación también. Otra cuestión es el tema de cómo entendemos que estos canales de comunicación son al final del día una forma para comunicarnos en una postura en la que todos podemos aprender y por supuesto todos nos podemos equivocar, ¿no? Al final del día y sobre todo en este contexto de pandemia hay muchas cuestiones que se están generando sobre la marcha, que estamos haciendo propuestas, que estamos resolviendo y que lógicamente algunas veces se presentarán situaciones que no se den de la mejor manera, ¿no? O sea, situaciones en las que a lo mejor alguna actividad o alguna propuesta que se hizo no resultó como lo esperábamos, pero aprender que es parte de este proceso de aprendizaje que estamos viviendo tanto las escuelas como las familias y tener esa disposición de dialogarlo. Y bueno, finalmente, un punto que sí quiero recalcar es que es importante que abramos también espacios de comunicación, espacios de participación, espacios donde los actores educativos, los sociales se puedan comunicar y puedan expresar sus ideas, expresar sus opiniones
Y que estos canales no es de esperar a ver quién los genera, porque a lo mejor esperando nadie los genera, ¿no? Sino que se pueden proponer y se pueden promover tanto desde las escuelas como desde las familias, ¿vale? Y pues bueno, con este punto quiero cerrar el tema de comunicación y pasar a nuestra actividad. El día de hoy nos están acompañando 4 personas de diferentes contextos, de diferentes países, de diferentes niveles educativos también, todos ellos padres de familia, y nos van a compartir sus experiencias en esta educación durante COVID y post-COVID también. Así que bueno, yo les voy a ceder a ellos la palabra para que se presenten. Les voy a pedir a todos, por favor, que nos compartan sus nombres, su país y en qué nivel educativo está su hija o su hijo. Y empezamos, así en el orden que me aparecen en el Meet. Empezamos con Cecilia. Hola, hola a todos. ¿Me escuchan bien? Bueno, yo soy Cecilia, soy de Rosario, Argentina, y tengo un hijo de 13 años, por lo cual me agarró o nos tomó esta pandemia con un cierre de nivel básico primaria, que es acá, y un inicio de secundaria, bastante complejo. Muchas gracias, Cecilia. Nos vamos ahora con Carlos. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Carlos Irose. Aunque soy de nacionalidad mexicana, tengo más de 25 años radicando en Ecuador. Soy pedagogo y por lo tanto he trabajado en México y tanto acá en el sistema educativo. Tengo una hija que está en 5º semestre en la universidad estudiando biología, pero tengo contacto bastante con el sistema educativo de aquí de Ecuador. Nadie los genera, ¿no? Sino que se pueden proponer y se pueden promover. Muchas gracias, Carlos. Vámonos ahora con Rebeca. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Rebeca Sandoval Ortega, soy aquí de México. Voy a compartir mi experiencia con mi hija de 14 años, que va en segundo de secundaria. Y a mí me toca vivir las dos partes porque yo trabajo para la Secretaría de Educación Pública, también en nivel secundaria, y llevo la dirección de una escuela de Coyoacán. Entonces puedo ver las dos partes, ¿no? De la toma de decisiones, tanto desde casa como el que se ofrece para los alumnos. Buenas tardes. Muchas gracias, Rebeca. Y finalizamos con Alejandra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra López. Tengo una hija de 14 años que está pasando a 3er grado de secundaria, en la secundaria general 127, Ramón López Velarde. Y pues, aparte de solo ser mamá, soy parte de la mesa directiva, que también es una parte importante para la comunicación con la escuela. Muchas gracias, Alejandra. Pues vamos a pasar a nuestra primera pregunta. Únicamente les recuerdo a todos nuestros participantes que por temas de tiempo traten de extender su participación únicamente a 3 o 4 minutos, por favor. Y la pregunta con la que vamos a arrancar y a contextualizar esta situación es que nos compartan cómo ha sido su experiencia acompañando a sus hijos durante este cierre de escuelas, durante la pandemia. Nos vamos en el orden en el que iniciamos, así que arrancamos contigo, Cecilia. Bueno, yo te estaba escuchando, Monse, y es verdad, creo que se reivindicó el valor del docente, porque tuvimos que hacer de docentes en casa. Fue muy complejo porque en algún momento me encontré que yo no tengo la pedagogía o la preparación para acompañar a mi hijo. Se hizo todo lo posible, pero fue complejo.
sí estuvieron muy presentes las docentes en su cierre de séptimo grado, cosa que nos ayudó un montón. Pero como papás nos encontramos en una situación totalmente inédita, estar cumpliendo el rol de el docente. Cuando no lo somos, no tenemos la formación. Así que bueno, agradecer por ese lado a los docentes porque realmente creo que se visibilizó su labor. Y pues, parte de eso Muchas gracias, Cecilia. Gracias. Vámonos ahora con... Gracias a ti. Vámonos ahora con Carlos. ¿Cómo fue la situación en Ecuador? Gracias, Alejandra. Pues bueno, vamos a pasar a nuestra primera. Únicamente les primero, recuerdo a todos para poder hablar de la relación padres-docentes, tendríamos que separarlo por niveles, no podemos generalizar. 4 minutos, por favor. Lo podemos también separar por países, lo podemos separar por niveles económicos inclusive, porque no es lo mismo en Ecuador que en Argentina que en México, no es lo mismo en Argentina que en México que en Ecuador, o sea, es un poquito complicado. Aquí en Ecuador, un factor que ha influido mucho es la sobreprotección, ¿sí? Y la relación padres-docentes, aparte de que yo considero que no existía, porque lo único que existía era el comité de padres, no me recuerdo cómo se llama en México, pero el comité de padres sí me entiende, ¿no? Nos llamaban el inicio de año, al mes o 2 meses, a entregar las tarjetas, las notas, y el comité de padres era el único que tenía relación con la docente. ¿Sí? Y eso, nada más, la tesorera y la presidenta, porque el resto normalmente, como saben, desaparece. Y los consentidos, lógico, eran los hijos de la presidenta y de la tesorera. Ahora se rompió eso, porque ya no hay comité de padres, ya no vamos a la escuela a ver qué hay de nuevo, ¿sí? Porque además no nos dejan entrar a menos que tengamos cita, ¿sí? Con X profesor. Hay mucho inconveniente por los niveles. Nivel primario, nivel secundario, hablemos de primaria y secundaria, podríamos decir que sí se acerca el profesor. Allá en México, acá sí nos mandan llamar. Si hizo algo bien o hizo algo mal, o está mal en notas, o hizo alguna travesura. Pero a nivel ya bachillerato, en México, le dan la bendición, ya tiene 16 años, yo me acuerdo solito a la preparatoria, inscríbete como puedas, y el apoyo, eso sí, económico y moral de la casa. Acá no. Aquí, a nivel bachillerato, todavía hay que llevar al jovencito de 16 años, 17, 18, 19, 20, porque ella está de 20 años, a matricularlo, a inscribirlo en el colegio. Y me siguen llamando porque se hizo algo mal. Me siguen llamando para que firme un compromiso de que va a estudiar. O sea, ya son personas, ya son jovencitos que ya deben empezar a valerse por sí mismos, y aún sigue la dependencia, la sobreprotección. ¿Sí? Eso influye mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando lo sueltan al muchacho ya a nivel universidad, sale con los ojos cerrados. Sí, hasta con uniforme tienen que ir los de bachillerato acá. A puerta cerrada. En México el bachillerato y esa puerta abierta. Puede ir vestido como quiera y acá no. Todos esos factores influyen en una relación padres-escuela. ¿Sí? Realmente yo considero que nunca ha habido esa relación. Y ahora con la pandemia, peor se rompió. ¿Por qué? Porque además, ahora todo es virtual. Computadora, laptop o celular, lo que sea, tablet. Y ahí vamos al medio económico. No todos tienen.
Yo soy presidente de mi conjunto y le tuve que prestar la laptop del conjunto a un vecino porque tiene 3 hijos, tiene computadora, celular y laptop. Y le presté, porque si no, no había cómo ver clases. Entonces vamos a otro problema. Si hay problema por eso, más problema va a haber en la relación padres-maestros. ¿Sí? Entonces el nivel económico también influye. Relación padre-maestro en el aspecto académico. Pero si hay papás que no saben, no tienen ni la primaria, ¿cómo van a ayudarle al niño? Vamos al aspecto económico. Trabaja papá y mamá todo el día. Y eso no hablamos de hogares que están desintegrados. Hablamos de un hogar normal, papá y mamá. Eso afecta también a la relación. Si con trabajos el niño puede comunicarse con el profesor, porque además, otro factor, no hay internet. Tiene que pedirle al vecino la clave de Wi-Fi. Entonces, si ustedes ven, es un cúmulo de situaciones que influyen en esa relación profesor-escuela. Muchas gracias, Carlos. Vámonos ahora con Rebeca. Sí, gracias. Yo quiero compartir cómo terminamos, que creo que sí quiero retomar la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo terminamos el ciclo escolar? Sí fue así, ¿verdad, Monse? Sí, en general, ¿cómo fue su experiencia acompañando a sus hijos durante la pandemia? Sí. En el primer momento, a mí me da COVID, entonces mi hija aprende todo el proceso, se hace más consciente. Uno, que estamos en la pandemia, yo estuve 2 meses aislada de ella en una situación pues que requiere oxígeno, además. Todo eso lo vivió mi hija. Entonces ya de manera cercana ella pudo ver. Entonces yo le decía, tenemos que, ¿cómo me ayudas? Está ayudándote también en la parte académica. Y entonces, ya después de que salgo y demás, y puedo retomar nuevamente porque pensé en esos 2 meses que yo estuve sin Ana Lau, dije, ¿qué hubiera pasado si yo no regreso con ella? ¿Qué es lo que yo tengo que reforzar? Y entonces aprendimos, empezamos a trabajar en que mi hija aprendiera a autorregularizarse, a que cuidara los hábitos, algo bien importante, que estando en casa te bañas temprano, antes de estar en clase, desayunas, estás presentable porque vas a estar frente al docente y todo el tiempo estás con la cámara prendida. Vas a tener que aprender a comunicarte con los docentes de manera participativa, como si estuvieras en clase. Y lo tienes que manejar con respeto, aprender los tiempos, levantar la manita, porque es todo un aprendizaje también para ellos. Que el maestro te dé la oportunidad de hablar, que cuando los demás estén participando, tú tengas el audio apagado, porque es todo un nuevo reglamento para funcionar una clase, que ahora hace unos días ya no es sistema híbrido, ya lo quitaron en el acuerdo, ya se llama aula invertida, donde ya nosotros tenemos prohibido las clases virtuales, ahora van a ser asesorías, es un juego de palabras, ¿no?, que se está dando. Y entonces, ¿qué fue lo que aprendimos y cómo empezamos? Es esto, reforzar los hábitos, porque yo tengo un adolescente, ¿no? Y también los hábitos de atender las retroalimentaciones que nos daban los maestros, porque antes los teníamos en físico, ahora a través de Classroom, revisaban, cambia esto, Ana Laura, ella lo tenía que atender. No, le digo, tú no puedes dejar en visto a ningún maestro. Si te dijo, lo hago, hazlo mejor, sigue las indicaciones, lo tienes que hacer. Eso fue todo un proceso donde ella tuvo que aprender a autorregularse en la parte académica, ¿sí? También entendimos que ella necesitaba un espacio, que ahorita ya lo tiene perfectamente, un espacio donde la familia respeta la privacidad del alumno y el alumno la de nosotros, porque también nosotros trabajábamos en línea. Entonces, que ella tuviera la completa seguridad de que cuando prenda el micrófono para participar, no estuvieran los gritos de la mamá o del papá, o ayúdame, llegó el de la tienda, abre. No, o sea, nosotros como papás también tuvimos que aprender que el niño estaba en casa, pero que estaba estudiando, que teníamos nosotros como papá que respetar su espacio y que todo el horario escolar
también la familia lo tenía que respetar. Entonces, esas fueron reglas que se tuvieron que establecer en casa, ¿sí? El respeto y el silencio. Nosotros ya sabíamos que de 7 a 3 de la tarde, Ana Laura estaba en clase y no podíamos poner música, estar gritando porque nada, ¿no? Respetar también, ¿sí? Y entonces, ahorita ya está más diseñado su espacio, su escritorio, todo lo que ella requiere para poder funcionar, pero eso lo aprendimos en todo el año pasado, ¿sí? Y ya la comunicación con los docentes, de verdad que es fundamental. Ya no sé en otros países, pero aquí yo como papá la obligo a tener el respeto máximo al docente, que es prendes la cámara, cuando te habla, participas, ¿sí? Y de un lenguaje adecuado también, todas las retroalimentaciones que te dé, porque aparte yo le decía a Ana Laura, no solo te escucha el maestro, te escuchan todas las familias que están conectadas, ¿no? Entonces los papás también decíamos, mira, este niño, ¿no? Los papás escuchábamos todo, al maestro, al compañerito, y luego decíamos, ve, este niño, qué falta de respeto, le están hablando, y yo creo que se quedó dormido porque ni siquiera prende la cámara. Pero bueno, aprendimos todo eso, lo cerramos muy bien, los maestros nos dieron una retroalimentación muchísimo más personalizada, atendiendo si la niña se estaba atrasando, ¿no? Y creo que es un gran aprendizaje porque el mundo ya cambió y ya creo que ya es así. Ya el sistema de aula invertida así va a ser, o en muchos países se sigue hablando de sistema híbrido, y pues tiene grandes beneficios, porque la prepa va a seguir así, la universidad así. Entonces, que ellos sepan cómo atender este sistema con todo lo que conlleva desde por ejemplo, nosotros para estar aquí, pues dijimos, bueno, presentarnos, abrir la cámara, escuchar, apagar el audio, hay todo un código que tenemos que aprender. Y entonces, bueno, así fue como lo cerramos, lo hicimos muy bien. Claro que Ana Laura extraña mucho estar con sus compañeros, pero también aprendió la comunicación con sus compañeros a través de redes, de Meet, de Zoom, y bueno, nos tenemos que ajustar. Ese fue así el cierre. Muchas gracias, Rebeca. Vámonos con Alejandra. Bueno, pues como dice, nuestro cierre fue bueno. Retomando un poco lo que dice Ceci, sí es como valorar más a los profesores porque te das cuenta de todo el trabajo que conlleva crear una clase. Entonces sí es complicado aprender a utilizar pues los aparatos electrónicos. Y pues para mi buena fortuna nosotros tenemos una directora en la secundaria donde estamos, que es una persona muy, muy trabajadora, entonces nos hace la vida muy fácil. El chiste es que tú te dejes guiar sobre la línea de alguien que ya sabe trabajar. Entonces, para nosotros la verdad es que estuvo muy bien, muy aplicado todo, muy, muy entusiastas los profesores. Yo terminaba en las clases, había veces que escuchaba, igual teníamos un espacio para la niña, pero de vez en cuando pues escuchaba las clases y yo le decía, imagínate todo el trabajo que hay detrás de esta clase, hija, porque tu profesor no sabía hacer esto, no sabía hacer lo otro. Entonces sí es mucho trabajo en conjunto, pero pues más de los profesores, ¿no? Nosotros solo nos dejamos guiar por la corriente nueva de lo de la pandemia. La verdad es que mi hija es una persona muy responsable, entonces no necesitaba como estar detrás de ella, pero sí sé que es un trabajo en equipo. Aquí, como lo comentaba el papá, aquí sí trabajamos, somos como representantes de cada grupo, las vocales, y entonces nosotros pues le pasábamos la información, digamos, de dirección a los padres y de los padres a dirección. Entonces fue algo muy bueno, a pesar de que no nos conocemos físicamente. Hay personas así que como que ya hasta los buenos días y fuimos muy sociables a pesar de que fue a través de las redes. Y pues, no sé, yo no tengo más que agradecer a los profesores todo el esfuerzo que han estado haciendo por nuestros hijos. Y pues a nosotros no nos tocó más que adaptarnos, pero en lo personal nos fue excelentemente bien. Muchas gracias, Alejandra. Tenemos una pregunta más, pero a ver, aquí en la parte técnica que me digan, ¿me puedo seguir?
Ok, bueno, pues vamos a hacer esto un poco más rápido para cerrar. Van a tener 2 minutos para su participación y podernos ir al chat de preguntas ahí a ver qué nos están diciendo. Y la siguiente pregunta sería entonces, ¿cómo se están viviendo desde sus países y desde sus contextos particulares? ¿Cómo se está viviendo este regreso a las aulas? Y si les tocó, ¿no? Porque a lo mejor algunos siguen de forma virtual. ¿Empezamos, Ceci? Bueno, nosotros comenzamos las clases el 15 de marzo. Se comenzó con el esquema burbuja, ¿sí? Alternancia, una semana una burbuja, otra semana otra burbuja. Sí, la problemática era el espacio en los colegios, porque por ahí había colegios que tenían hasta 4 burbujas, es decir, que el chico iba una sola semana por mes. Tuvimos un pico grande en abril, se cortó la bimodalidad, volvimos a la virtualidad hasta después de las vacaciones invernales, es decir, que los chicos comenzaron nuevamente con la bimodalidad en agosto. Y hace 2 semanas comenzaron la presencialidad completa, es decir, que van todos los días el curso completo. Y eso sí se tornó un poco complejo en cuanto a que los chicos estaban bastante confundidos. No tenían la rutina como venían teniendo otros años, la normalidad que llamamos, pero que para ellos por ahí es necesaria, porque la semana que no iban, dormían un poquito más, a lo mejor. Sí, lo que noté es mucha alegría cuando volvía del colegio. Creo que era indispensable el vínculo con sus pares. Ellos se la rebuscaron magníficamente en el 2020 a través de videollamadas, independientemente de sus clases virtuales, yo notaba esta necesidad de contacto. Santino vuelve feliz del colegio. Es como que necesitaba no solo el vínculo con sus pares, sino con el docente, tenerlo face to face. Esas bromas, ese feedback que se da en un aula y que no se da en la virtualidad. Fue lamentable, sí, el año pasado muchos chicos que se desconectaron, algunos por falta de herramientas y otros porque directamente los padres decidieron desconectarlo de la virtualidad, porque no estaban de acuerdo. Acá en Argentina fue muy complejo y muy controvertido el tema de la virtualidad y de la presencialidad. En algunas provincias volvieron a la presencialidad independientemente de los casos, y otras provincias, quedaron con el sistema de virtualidad o bimodalidad. Es decir, que en Argentina no todas las provincias están igualadas en cuanto a la modalidad de educación, y eso preocupa y mucho. Nosotros aquí, donde yo vivo, hace 2 semanas nada más que empezamos con la presencialidad completa. En otros lugares, como por ejemplo en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, ya hace 1 mes o un poco más que están con presencialidad completa. Entonces preocupa esa desigualdad, ¿sí? en cada uno de los estados. Eso es lo que sí preocupa. Pero bueno, puntualmente, tratando de responder esta pregunta, creo que fue un aprendizaje para todos. Siempre digo que los chicos no se van a olvidar más de esto. Esto de mantener esta distancia, que ellos la incorporaron perfectamente. Yo por ahí le pregunto a Santino, le digo, pero ustedes tienen ahora capacidad en el aula para estar
ahora aquí se determinó 90 centímetros, ¿sí? Porque si no, obviamente un curso completo no puede mantener esa distancia. Y me dice, sí, mamá, la mantenemos y ellos se acostumbraron a manejar así. Así que bueno, bienvenida a la presencialidad con todos los protocolos. En lo personal, creo que ojalá se pueda mantener así, porque lo que vi en la virtualidad, que no fue el caso de Santino, porque Santino habla en la virtualidad, habla en la presencialidad, se conecta con los docentes, pero hay otros chicos que no. Hay otros chicos que necesitan que el docente esté de manera física, digamos. Entonces, yo no puedo mirar mi ombligo, mi familia, mi hijo, porque él se adaptó a todo. Fue un acompañamiento en donde él se pudo adaptar. Cuando era virtualidad, cuando era mi modalidad, cuando volvieron otra vez a la virtualidad, ahora la presencialidad. Pero hay familias, y no porque no quieran, sino porque no pueden acompañar en este vaivén, sobre todo como decía Ale o como decía Rebeca, hay padres que no están capacitados para ser de docente, y a través de la virtualidad creo que se complica mucho. Y es necesario, Monse, coincido con vos, la unión entre familia y colegio. Es fundamental y creo que este es el momento de empezar a unir esos puentes tan necesarios. No hay una familia y un colegio por separado, es una unidad y hay que trabajar por esa unidad, no por nosotros, sino por nuestros chicos que son el futuro. Gracias. Muchas gracias a ti, Ceci. Vámonos ahora con Carlos. Bueno, acá en Ecuador estamos a nivel primaria, secundaria, bachillerato, todavía ya entrando a lo presencial, pero voluntario, no es obligatorio. A nivel superior, obligatorio, pero dividido en unos grupos lo que es laboratorios, porque eso sí, no hay como hacer laboratorio en casa, ¿no? Pero en los otros niveles de primaria básico están todavía voluntario, el que quiera va y el que no quiera no va, lo ve la clase igual como él está haciendo. Pero pienso que la virtualidad no todo es negativo, ¿no? Los chicos aprendieron el manejo de dificultades, a solucionar dificultades, ¿sí? Tuvieron que aprender, a pesar de estar separados, que hubiera compañerismo, solidaridad entre ellos, a pesar de estar separados, ¿sí? Trabajo en equipo, ¿sí? Pero en verdadero equipo, no como a todos nos ha de haber pasado en algún rato, como le decía en un rato a Monse, trabajábamos en equipo, entre tres hacíamos el trabajo, uno pagaba las pizzas o el café y otro pagaba el empastado y todos merecíamos la misma nota. No, aquí en el aspecto virtual todos están trabajando, yo lo veo. Yo no me meto con mi hija porque ya es grandecita, ya debes manejarse sola, pero siempre tenemos un oído hacia lo que hacen los hijos, ¿no? Aprendieron además el conocimiento tecnológico, manejar el Zoom, el no sé cuánto, el de ahorita. Yo recurro a mi hija porque ella es experta en manejar todo esto y antes no lo sabía, aprendió a manejarlo aquí. También hubo un avance tecnológico, autonomía, solito tiene que salir, no estarle sobreprotegiendo y darle haciendo. Ella tiene que hacer responsabilidad, como decía Rebeca, ¿sí? Hábitos, actitudes que deben formar los padres, ¿sí? Y sobre todo una cosa muy importante que también se ha dado, un aprendizaje autodidacta. Normalmente en los países latinos no leemos un libro al año, ni dos, ni medio libro creo que leemos. Aquí les ha tocado buscarle cómo y autoeducarse, ¿sí? Eso es un factor muy importante, ¿sí? Además, buscar métodos para esa frustración, ese aburrimiento, ese estrés, han tenido que buscar mecanismos y ahí es donde entra el padre. El padre es un apoyo, los padres, es un apoyo emocional hacia los muchachos, ¿sí? No es de que, ay, tú como puedas, no, ahí tenemos que apoyarles, tenemos que estar con ellos
para tratar de minimizar, no lo vamos a eliminar definitivamente, ¿no? Pero minimizar ese estrés, esa situación que inclusive a los adultos nos da. Pero ahí es donde tenemos que estar los padres, ¿sí? Les puede dar depresión a los chicos. Entonces, debemos los padres ahí sí apoyar a los hijos, ser su apoyo, ¿sí? No solamente económico, sino en otro tipo de situaciones, ¿sí? Es un apoyo emocional, motivarlos, acompañarlos. E inclusive esta situación vino a traer una unión de familia, ¿sí? Que antes estaba un poquito separado, vino por la buena o por la mala, pero nos vino a traer una unión familiar, porque ahora estoy más pendiente de mis hijos. La mamá, el papá tuvieron que darse tiempo, ¿de dónde? No sé, pero tuvieron que darse tiempo para involucrarse en el proceso educativo. Y como decía Cecilia, y no tenía formación pedagógica, ¿ahora qué hago? No sé, tendrá que también volverse autodidacta. Rebeca, le felicito porque realmente lo que hizo con su hija, eso es lo que debemos hacer los padres, formarles hábitos, actitudes. Esa es la función del padre. En la escuela se refuerzan, pero en la casa se forman, ¿sí? Por eso dicen que la educación se trae de la casa. Y es cierto, justo lo que hizo Rebeca es lo que todo padre debería haber hecho, ¿sí? Bueno, no me alargo porque tenemos poco tiempo. Un gusto, aquí estoy. Gracias, Carlos. Vámonos con Rebeca. Sí, gracias. Bueno, el regreso, como bien dice nuestro compañero que acaba de participar, es que yo aquí lo veo como now, pero pues aquí en México también fue voluntario. Ahorita no voy a hablar como mamá, sino como servidora pública, es que debemos regresar a clases, pero ¿quiénes debemos regresar a clases? La escuela tiene que estar lista y preparada porque la escuela es un lugar que, aparte de ofertar la parte académica, es un lugar donde también es el segundo momento donde un niño tiene un espacio seguro. Fíjense bien, seguro. El año pasado, el ciclo pasado, las estadísticas mencionaban que hubo un incremento del 60% de violencia intrafamiliar. Hubo muchos divorcios, muchas separaciones, mucha pérdida de empleos. Yo desafortunadamente, perdí a 3 de mis maestros que murieron por COVID, otros 4 que están lastimados con secuelas. Una de ellas me incluyo ahí, también la atención de las secuelas. Otro de los niños, el nivel de huérfanos que tenemos ahorita es alto. 2 de mis alumnos murieron por COVID. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que priorizar? Yo lo digo ahorita como escuela pública, a pesar de que mi hija es una escuela privada, gracias a Dios, en ese aspecto tiene otro contexto, es de verdad invitar a los papás. Necesitamos recursos económicos, necesitamos el apoyo del INIFED, de la delegación, porque las escuelas tienen que estar en infraestructura, listas y seguras. Ahorita hay un desabasto de agua en la zona donde está mi escuela por alguna razón, hay que atenderla. Los tequios, los papás no lo atendieron, no fueron. Yo creo que en su mente fue, no vamos a regresar. No se presentaron. De 400 papás, solo 6 se presentaban a limpiar las escuelas. Todos los demás decían no aportaban las cuotas tampoco. Y nosotros necesitamos asegurar, porque es urgente asegurar los espacios de las escuelas con todos los protocolos de ventilación, de agua, de lavado de manos, de cubrebocas, de gel antibacterial, todo lo que requieren nuestros niños para estar seguros. ¿Quiénes sí deberían de estar ya en la escuela? Todos los niños que no tienen internet, como bien nos decía nuestro compañero, los niños que son vulnerables en economía, en internet. Es más, yo le decía a Monse, hay niños que van a comer a la escuela, que el alimento que tienen es porque se da en la escuela. Claro que tenemos que abrir las escuelas, claro que tenemos que ya estar activos, necesitamos de todos los papás para que esto pase en las escuelas públicas, ¿sí? Y asegurar nuevamente la escuela para un lugar seguro, tanto emocional, sobre todo ahorita emocional para nuestros niños, porque yo le digo a los papás, papá, hoy no hay agua, ¿me lo dejan? No les importa. Es así de que ya, vete. También hay una necesidad de descanso entre papás e hijos, sobre todo con adolescentes.
No me importa, la escuela ahorita no te puede asegurar el que no te vayas a contagiar. No me importa, prefiero el riesgo, pero necesito el descanso. Hay muchas variables que atender, pero yo creo que lo más urgente va a ser seguirnos enfocando para que la escuela ahorita de la manera más rápida sea nuevamente un lugar seguro para nuestros chicos que son vulnerables, en cualquier aspecto que sean vulnerables. Y bueno, tenemos que aprender a vivir con el virus, eso es correcto, ¿no? Y pues nosotros esperamos que con la ayuda de los padres de familia, porque esto es una triada entre padres, escuela, también el gobierno dice, nuestro presidente, México, es, las escuelas se abren, llueve, truene, relampaguee, con agua, sin agua, con temblor, sin temblor, tienen que estar abiertas. Pero de verdad yo espero que los papás, que de manera consciente digan, mi hijo está más seguro en la escuela que en casa, los manden. Porque voy a decir un dato alarmante. En México, niñas entre 12 y 15 años embarazadas, pero dentro del círculo familiar. Son datos alarmantes que nosotros como educación básica necesitamos urgentemente atender, ¿no? Y en todo eso hay un aprendizaje, independientemente de que yo tenga ahorita que pedir a los maestros que atendan los aprendizajes fundamentales, ¿sí? Vamos a recibir a los niños, a brindarles un lugar seguro. Esa es mi participación. Muchas gracias, Rebeca. Cerramos contigo, Le. Sí, muchas gracias. Bueno, pues ahorita, después de escuchar sus puntos de vista, estoy como un poco dividida. Nosotros, bueno, optamos por seguir la escuela en línea. Llevamos ya dos semanas trabajando así. Casi el 99% de la escuela optó por modalidad en línea. Entiendo lo que dice la compañera Rebeca, pero si bien es cierto, yo creo que sería una cuestión más de concientizar como padres, ¿no? ¿Qué es para ti ser papá? Decía el compañero Nao, tener la capacidad económica de poderle brindar a tus hijos lo necesario, ¿no? Porque si bien es cierto que dice, ok, sí, a lo mejor en la escuela estás más seguro porque ahí pues no nadie te va a golpear o no vas a sufrir violencia o el papá va a descansar. ¿Qué pasa si a veces no tienes como para darle lo necesario? ¿Cómo vas a poder aportar a la escuela para la limpieza, no? O hay trabajos aquí muy demandantes que si tú faltas un día por ir a limpiar la escuela, pues te van a despedir. O el transporte de los chicos, ¿no? De la casa a la escuela o viceversa, pueden contagiarse. Desafortunadamente, yo viví pérdida de un familiar por COVID. A nosotros nos dio COVID y yo es algo que no quisiera que nos volviera a suceder, ¿no? Independientemente de eso, pues yo como les comento, en la escuela donde nosotros estamos es una escuela pública, pero la verdad es que la directora trabaja como si fuera una escuela privada y tengo el cómo sopesar esa opinión, puesto que mi hija iba en una escuela privada antes, la primaria la realizó en una escuela privada y ahorita pues la secundaria está en una pública, pero esta directora y sus profesores están casados con su trabajo, entonces les dan clases todos los días, les dejan tareas, les revisan, hacen juntas virtuales con nosotros, o sea, el chiste es estar sobre los chicos, ¿no? Para que ellos pues tengan un avance, un crecimiento, ¿no? En cuestión de la educación. Y sí me suena mucho porque la escuela de nosotros está abierta. Fuimos a entregar libros en la semana y sí está abierta, pero hay 3, 4 niños, me parece, y yo los vi y pues nada más andan vagando en los pasillos, ¿no? Entonces, probablemente sí haya gente que tenga mucha necesidad de enviarlos, pero yo creo que sí sería más importante que aquí los papás tomemos la responsabilidad de nuestros hijos. Yo, bueno, como tuve la pérdida, estuve en algunos cursos de tanatología, estoy en algunos de psicología, estamos en escuela para padres, porque a final de cuentas, o sea, no puedes como estar huyendo
de la situación, ¿no? Si hay violencia intrafamiliar, pues tienes que atacarla, no solo con enviarlo a la escuela lo vas a liberar, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema demasiado extenso y nos podremos pasar a lo mejor aquí toda la tarde. Lo principal aquí, sobre lo que dices, bueno, nuestro regreso pues fue así, virtual, y yo hasta donde se pueda quisiera que fuese virtual mientras sea seguro para nuestros chicos. Entiendo perfecto la cuestión de socializar y demás, pero considero que no hay necesidad de ponernos en tanto riesgo si hay muchas formas de poder seguir avanzando nuestra vida diferente. Mi hija está en un curso de teatro musical virtual. ¿Por qué? Porque pues obviamente no la puedo solo tener haciendo tarea o no la puedo solo tener en sus cuatro paredes, ¿no? Pero hay que buscar opciones. Uno como padre tiene que ser un poquito más, pues no sé, inteligente, hábil, para tener ese tipo de intención de sacar adelante a nuestros hijos sin ponernos en tanto riesgo, ¿no? Esa es mi opinión y pues no sé. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Pues bueno, 4 retratos de diferentes realidades educativas y todas ellas valiosísimas. Pues vámonos a la parte de las preguntas, a ver también qué nos está diciendo el auditorio. Nos pregunta Rack Tejeda, doctora Monse, ¿cómo apoyar a las familias y alumnos en esta nueva normalidad? Andrea Martínez pregunta, ¿cómo los padres pueden apoyar a los docentes para las clases híbridas? Ella misma dice, ¿qué estrategias se pueden implementar en esta nueva normalidad para que tenga realmente una comunicación entre escuela y padres? Y Lilian Barrojas nos pregunta, ¿cómo apoyar a nuestros hijos cuando el internet falla? ¿Qué hacer? Ok, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de que no se me vaya ninguna. Primero, ¿cómo pueden apoyar las escuelas a las familias? Algo muy importante que salió en la investigación es justo esta parte que por ahí comentaban de yo me enfrenté a esta situación de que no sabía cómo acompañar o me costaba trabajo acompañar a mi hija durante el proceso. Es una realidad que las familias muchas veces no tienen las herramientas pedagógicas para hacer este acompañamiento y eso es algo en lo que desde la escuela también se puede contribuir, ¿no? Y yo me topé con propuestas muy interesantes que fueron desde hacer como mini cursos o tutoriales para los padres para enseñarle cómo usar las herramientas y que ellos pudieran acompañar a sus hijos, pero también, y algo que es importante contemplar en la participación social, es que la realidad de cada escuela es diferente, ¿no? Entonces, el primer paso es establecer canales de comunicación para saber en mi escuela cuáles son las necesidades que hay, cuál es la necesidad que tiene mi comunidad de padres. En algunos casos fue cómo acompaño pedagógicamente a mi hijo, cómo acompaño emocionalmente a mi hijo y a lo mejor hasta cómo yo me regulo como papá en toda esta situación que estoy viviendo, ¿no? Entonces, explorar sobre eso, abrir estos espacios de diálogo donde se puede explorar qué estamos viviendo, qué necesitamos y a partir de ahí ver qué estrategias como escuela podemos y como comunidad educativa podemos emprender, ¿no? Tanto desde el lado de las familias como desde el lado de la escuela. Lo segundo, ¿cómo puede apoyar los padres a la escuela? Creo que en este caso algo muy importante es estar atento a estas necesidades y a estas... ¿cómo decirlo? A estas consignas, a estos lineamientos o estas rutas que están estableciendo las mismas escuelas. 1. 2, también importante, y ya lo mencionaban por acá, todos los contextos familiares son diferentes, ¿no? Habrá quien te pueda apoyar económicamente, habrá quien no te pueda apoyar económicamente, habrá quien te pueda apoyar en términos de tiempo, habrá quien no. Y también es importante en este sentido, desde las familias, establecer y comunicar a la escuela. ¿Desde dónde yo puedo apoyar? Pero primero viene el compromiso, porque si yo no tengo compromiso, pues no voy a buscar definitivamente ninguna forma
de aportar o de apoyar a la escuela. Es esta parte de asumir ese compromiso, sabernos que somos co-corresponsables de la educación y ver desde lo que yo puedo, desde mis recursos, desde lo que yo tengo como familia, cómo puedo contribuir al proceso educativo. Y por ahí la tercera que me mencionaban, estrategias en este contexto post-COVID. Bueno, primero de ella, establecer canales y espacios de escucha, ¿no? Canales de comunicación y espacios de escucha, donde todas estas problemáticas se puedan manifestar y podamos como tener claridad de estas necesidades, ¿no? Pero antes de eso, creo que muy importante los canales de comunicación y más que generarlos desde cero, aprovechar lo que ya se creó y ver sobre eso qué podemos fortalecer, ¿no? Hay por ahí escuelas que trabajaron mucho, una herramienta muy poderosa, creo, en esta pandemia fue el WhatsApp, ¿no? Muchos estuvieron apoyando y aportando por ese medio, entonces ver cómo podemos generar este espacio o podemos fortalecer este espacio, ver precisamente esos detalles que estamos teniendo dentro de la comunicación por los canales que establecimos y ver cómo podemos fortalecerlos, ¿sale? No dejarlos de lado y sí, la segunda parte es trabajar y sensibilizar cómo somos todos una comunidad de aprendizaje, ¿no? Una comunidad en donde todos asumimos que la escuela es nuestro proyecto, ¿no? Como padres, como docentes, como alumnos inclusive y como comunidad. Algo interesante también fue que a veces dentro de la misma colonia surgían apoyos que no estaban relacionados con la escuela, ¿no? Que eran, por ejemplo, con las papelerías que estaban cerca de la escuela. Y si se están dando estos apoyos, esta posibilidad, pues también aprovecharlos. Creo que básicamente, y ya esto no solamente en el contexto post-COVID, sino inclusive previo al COVID, hay dos herramientas que a mí me parecen muy poderosas para fortalecer la vinculación familia-escuela y en general comunidad-escuela, no solamente con familia. Primero de ella, comunidades de aprendizaje, que tiene inclusive una página web, ¿no? Y donde se trabaja esta integración de toda la comunidad, asumiendo la escuela como un proyecto compartido. Y la segunda de ella es el aprendizaje servicio, donde aquí la escuela se vincula y entonces